Bueno, vamos a sustentar sobre el trabajo que hemos creado sobre la clasificación de las cosas. Bueno, la clasificación de las cosas en el derecho romano es un tema complejo y variado que se refleja en la diversidad de categorías y clasificaciones utilizadas por los juristas romanos. La clasificación de las cosas según la movilidad, según la naturaleza física, utilización y divisualidad es fundamental para entender cómo se organizaron y regularon las relaciones entre las personas y las cosas en la antigua Roma. Aquí mi compañero seguirá explicando muchas cosas. Bueno, yo les voy a hablar sobre las clasificaciones. Como primera clasificación tenemos el término res. El término res en latín se traduce comúnmente como cosa. En el derecho romano las cosas se clasificaban principalmente en res corporales, bienes corporales, y res incorporales significan bienes incorporales. Primero es res corporales. Estas son tangibles, es decir, son objetos físicos que pueden ser poseídos y controlados. Ejemplo, incluyen tierra, casas, animales y bienes muebles como joyas o muebles. La segunda es res incorporales. Estas son cosas intangibles o derechos de una persona. Puede poseer, ejemplo, incluyen derechos de propiedad intelectual, derechos de crédito, derechos de servidumbre, derechos de usufructo y derechos hereditarios. La res nihilius significa cosa de nadie. Se refiere a las cosas que no pertenecen a nadie en particular, como los animales salvajes o los peces en alta mar. Estas cosas podían ser apropiadas por la primera persona que se tomará bajo la condición de ocupatio. ¿Qué es la ocupación? Res communius. Son cosas que son de uso común para todos, como el aire y el agua en alta mar. Nadie puede apropiarse de ellas como su propiedad exclusiva. La siguiente es res publicae. Son cosas que pertenecen del Estado romano, como edificios públicos, caminos y ríos navegables. La otra es res private. Son cosas que pertenecen a los individuos, ya sea como propiedad privada o parte de su patrimonio. Res mancipi y res nec mancipi. En el derecho romano se distinguían dos tipos de bienes muebles: res móviles, res mancipi, que eran objetos de alto valor y se transferían mediante una ceremonia especial llamada mancipatio, y res nec mancipi, que eran objetos de valor inferior y se transferían mediante un proceso más simple llamado in rue gesio. La última es res fungibles y res non fungibles. Esta clasificación se refiere a la capacidad de intercambiar una cosa por otra del mismo tipo. Las res fungibles son aquellas que pueden ser reemplazadas por otras de la misma especie, calidad y cantidad. Por ejemplo, el dinero, mientras que las res non fungibles son únicas e irreemplazables. Por ejemplo, una obra de arte. A continuación, mi compañero les va a dar otra conclusión. Bueno, pues digo, estas categorías proporcionaban un marco legal para la clasificación y la gestión de la propiedad y los derechos en la sociedad romana. Además de estas dos categorías principales, también se reconocían otras clasificaciones como res nullius, cosas que no pertenecen a nadie en particular. Res communius, cosas que son de uso común para todos. Res publicae, cosas pertenecientes al Estado romano. Y res private, cosas pertenecientes a los individuos. Eh, la clasificación de las cosas en el derecho romano sirve como un marco conceptual fundamental que ha influido en el desarrollo del derecho en la sociedad contemporánea. Al entender
esta clasificación podemos apreciar mejor varios aspectos importantes. La organización de la propiedad, definición de derechos, aplicaciones en transacciones legales, base para desarrollo legal. La clasificación de las cosas en el derecho romano no solo es como la parte integral de la historia legal, sino también otra parte que sigue siendo relevante en el derecho contemporáneo al proporcionar un marco conceptual para entender esta propiedad, los derechos y las regulaciones y relaciones legales en la sociedad actual. Aquí mi compañero definirá la conclusión. Bueno, me presento, soy Juan Camilo Enríquez y les voy a hablar sobre en sí la conclusión. Bueno, el derecho romano, la calificación de las cosas, es fundamental para comprender cómo se regulan las relaciones jurídicas y los derechos de propiedad. Esta clasificación se basa en varios criterios, como la naturaleza de las cosas, su uso y su accesibilidad. Se distingue entre cosas muebles e inmuebles, cosas corporables e incorporables, y cosas que están en el comercio y fuera del comercio. Esta categorización permite a los juristas romanos establecer reglas claras y precisas para la adquisición, posesión y transmisión de bienes, así como para la resolución de conflictos legales relacionados con la propiedad. En resumen, la calificación de las cosas en el derecho romano proporciona una estructura organizada que facilita la gestión de derechos patrimoniales y las transacciones económicas, influyendo profundamente en el derecho posterior del derecho